Voy a dedicar unos minutos a tratar de explicar cómo vemos nosotros la lectura de lo que está pasando en México y en el mundo, cuáles han sido la racionalidad de la respuesta que hemos venido tomando y cómo vemos hacia adelante las circunstancias en las que se va a ir desempeñando la economía. Déjenme dar solamente un contexto muy rápido de dónde estábamos en enero, cuando nosotros empezábamos este año fiscal. Nosotros veníamos de un año, el 2019, que había sido un año extraordinariamente difícil, pero que a la luz de lo que hemos visto en el 2020, pues en realidad parecen problemas menores. Y había dos características muy importantes que estaban modulando el desempeño de la economía en el 2019, una de carácter local hacia México y una de carácter global. La de carácter global, y empiezo por ella, era los problemas, la incertidumbre creada por los conflictos comerciales internacionales y en particular por los conflictos entre Estados Unidos y China. Esto había tenido un impacto muy importante en la economía mundial, había disminuido el nivel de actividad económica y había una incertidumbre muy fuerte hacia qué iba a pasar en el futuro. Y por eso del lado mexicano, uno de los elementos centrales de la apuesta hacia la recuperación en ese momento estaba centrado en la firma del nuevo tratado de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá. Lo que nosotros estábamos pensando es que en un contexto global de incertidumbre era importante tener una subregión, la región de Norteamérica, donde hubiera reglas claras para los años venideros. Y esto pensábamos que por un lado no solamente iba a permitir eliminar la incertidumbre que había en otras regiones, sino que iba a permitir capturar el reacomodo de las cadenas globales de valor. Era claro que el conflicto entre Estados Unidos y China iba a obligar a algunas empresas norteamericanas a relocalizar parte de sus inversiones de Asia en general y de China en particular hacia otros lugares. ¿Hacia qué lugares podría ver? Bueno, lugares que tuvieran una ventaja comparativa como la que tiene México, pero también lugares que tuvieran alguna certidumbre hacia el futuro, y por eso el tratado era muy importante. ¿Cuál era la segunda característica? La segunda característica es nosotros estábamos entrando a lo que se llama una disminución cíclica de la economía. La economía va creciendo más o menos a ciertas tasas promedio a lo largo de los años, una tasa relativamente baja para México. En los últimos 40 años hemos estado creciendo alrededor del 2%, un poquito más. El PIB per cápita en México desde el 83 ha estado creciendo más o menos al 1%, que es una de las tasas más bajas que se pueden encontrar en América Latina. Pero no crece de manera continua esa tasa, sino tiene vaivenes alrededor de esa tendencia, y después de los periodos de expansión vienen periodos cíclicos de disminución. En México habíamos iniciado el periodo de expansión después de la crisis de la gran recesión del año 2008-2009 y teníamos uno de los periodos de expansión más largo, y entonces estábamos entrando ya en el periodo de aceleración. Ese era el contexto con el que estábamos lidiando en el 2019. ¿Y qué es lo que se esperaba en México y qué es lo que se esperaba en el mundo? Bueno, aun cuando había sido un año muy malo para el mundo, el propio Fondo Monetario, y por ejemplo, ahora Antonio estaba citando los pronunciamientos del Fondo Monetario, esperaba que para un conjunto de 170 países hubiera un crecimiento en el 2020. Este es el reporte oficial del Fondo Monetario hacia enero en su actualización de los estimados para la economía mundial. Y cuando estábamos, digamos, empezando a operar todos en este contexto, entró el tema del COVID, ¿no? Y el COVID es una enfermedad novedosa. Estamos todos aprendiendo acerca de ella. Lo más cercano era digamos, la experiencia de la influenza, y en cuanto a su comportamiento epidemiológico, los primeros cálculos empezaron a hacerse a partir de la experiencia de la influenza, pero ha venido modificándose la lectura que se viene haciendo en el mundo sobre la trayectoria epidemiológica. Hacia febrero, cuando era un problema en Wuhan, en China fundamentalmente, y con algunos brotes en algunos países asiáticos,
se pensaba que era un problema de estos países y que probablemente se iba a poder contener en esos países. No había, no estábamos convencidos y probablemente había gentes que pecaron de optimistas de tratar de ver cuál podía ser el mejor escenario posible. No estaba pensado que iba a tener una diseminación tan fuerte como la que tuvo. Yo en estos días he estado recordando como la reunión que tuvimos del G20 de gobernadores de bancos centrales y ministros de Hacienda en Riad a inicios de febrero en Arabia Saudita. Todas las intervenciones empezaban manifestando su solidaridad con China como si fuera un problema de China, y a los pocos días hubo el brote de Italia y ahí se diseminó hacia el resto del mundo. Entonces, ¿qué lecturas había muy al inicio de este momento? Había dos lecturas que yo creo que es importante tener en mente en el momento en que estamos revisando cómo vamos a ir modificando la política económica. La primera es que se pensaba que lo que íbamos a necesitar es darle un choque muy fuerte a la economía, como el que se dio, una especie de cierre de una cuarentena de unas semanas, de 2 meses, todo el mundo pensaba, y que a partir de entonces iba a haber una reapertura y un regreso a la normalidad y a la recuperación económica, dependiendo de cómo se fue dando la expansión de la pandemia. Este choque se fue dando antes en algunos países que en otros. Lo segundo que es muy importante tener en mente es la trayectoria que tuvo la pandemia y por lo tanto las lecciones de política económica que se fueron extrayendo de la respuesta a esa trayectoria. La pandemia empieza en China, como todos sabemos, un país con características muy diferentes al resto del mundo, el tamaño de la economía, la segunda economía del mundo, el tamaño de la población, etcétera. Una economía que es relativamente cerrada, que tiene controles sociales importantes, por lo cual el aislamiento se puede hacer de manera obligatoria muchísimo más fácilmente. Pero después va hacia los países de Europa occidental, pues Italia, ya sabemos lo que pasó en el norte de Italia, España, el Reino Unido, etcétera, y eventualmente brinca a los países de América del Norte, Canadá y Estados Unidos. Y eso hace que el impacto en las economías y las respuestas de las economías vinieran con un rezago. Primero viene la respuesta de China y Corea, después viene la respuesta de los europeos, después viene la respuesta de los norteamericanos, y después cuando nos fue llegando a nosotros y al resto de los países, estas respuestas y las acciones se fueron dando con un rezago, lo cual tenía dos dimensiones interesantes. Una, fue muy importante aprender de lo que había funcionado y lo que no había funcionado en otros países. Las lecciones de España y del norte de Italia, quedaba claro que una de las cosas que se requerían es tener sobre todo los suficientes ventiladores, es decir, darle la oportunidad a las personas que estuvieran contagiadas de recibir atención y no que hubieran los casos tan dramáticos que vimos de que no pudo ser hospitalizada, que se vio en aquellos países. Pero la segunda, y es probablemente la más importante, y eso viene a cuento con algunos de los temas que mencionó Enoc al inicio de su discurso y después Antonio, es las lecciones que recibimos sobre las respuestas económicas vienen de este tipo de países. Y este tipo de países son todas economías avanzadas con márgenes de maniobra distintas. Déjenme darles un par de ejemplos, y estoy viendo aquí los números de hoy en la mañana de las tasas de interés en distintos países. Por ejemplo, Antonio mencionó incluso que había países que habían dado un impacto, un estímulo fiscal que podía ser alrededor del 30% del PIB. Si yo checo hoy la tasa de interés en Japón, es una tasa de interés de 0.1 de punto porcentual, es decir, es una tasa de 10 puntos base. Corregida por inflación, la tasa de Japón es una tasa negativa, es decir, al gobierno japonés le pagan por pedir prestado. Es una situación similar a la que tienen países como Suiza, los que tienen países como Alemania. No es muy distinta, por ejemplo, del caso de Estados Unidos o del Reino Unido, donde es también 0.1, pero si quisieran tomar un país de nuestra zona, de nuestra nueva zona comercial, como Canadá, tiene una tasa de 0.25. La tasa de referencia en México, después de una serie de caídas a lo largo de los últimos meses de la TIE,
está todavía en 500 puntos base, lo cual quiere decir que esta es una tasa que es 20 veces más alta que la tasa de referencia de Canadá. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones fiscales de ello? Si nosotros diéramos un impulso fiscal como el de alguno de estos países, por ejemplo, 30% del PIB, como señaló, dejen de pensar de manera más modesta, 20% del PIB, es un poco más de 5 billones de pesos. A una tasa, la TI está en 5%, pero tal vez la tasa ponderada a la que nosotros levantamos el dinero está más cercana al 6%. Eso quiere decir que nada más en el pago de intereses, el año que entra tendríamos que pagar alrededor de 300,000 millones de pesos. 300,000 millones de pesos es más o menos el costo de todos los programas sociales que tiene nuestro país. Esta cifra es muy ilustrativa, porque esto quiere decir que si diéramos ese impulso hoy, seguramente tendríamos que cancelar proyectos por este monto. Entonces, la disyuntiva de nosotros es distinta de la que tienen los países en desarrollo. Cuando nosotros hacemos una discusión en estos términos hacia adentro del G20, vemos dos características muy claras. El G20 reúne a las 20 economías más grandes del mundo, que en realidad son 19 países más la Unión Europea. De ellos, entre esas 20 economías hay economías avanzadas como economías en desarrollo. Hay economías en desarrollo como la India, Indonesia, Turquía, México, Argentina y Brasil. Y hay dos características muy distintas entre las economías avanzadas y las economías en desarrollo, con el caso de China aparte, porque China siempre tiene características distintas. La primera ya he hecho una referencia, los países avanzados tienen tasas de interés relativamente bajas, déjenme mencionar solamente algún otro. Suiza, la tasa de interés de Suiza es de menos 0.75%, la de ellos es incluso negativa, ¿no? Las de los países en desarrollo son positivas y bastante amplias, pero además con una distinción notable, que es el financiamiento de los países avanzados está fundamentalmente dado en sus monedas, es decir, no tienen un riesgo de exposición a una moneda extranjera. Y aun cuando en México hemos venido cambiando esto a lo largo de los últimos 20 años, y hoy nuestra deuda es una deuda que ha sido manejada con mucha responsabilidad y es fundamental, tiene tres características fundamentales. Es, primero, una deuda que está fundamentalmente en pesos, a tasa fija y a largo plazo. Pero fundamentalmente en pesos no quiere decir únicamente en pesos. Alrededor de, para efectos prácticos, el 20 y tantos %, el 25% de la deuda estaba en dólares, después en euros y en yenes, pero pensemos lo que estuviera en dólares. El dólar antes del inicio de la crisis del COVID estaba en alrededor de 18.5. Llegó a moverse hasta 25 pesos por dólar y hoy está en 22.31. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que esto es una devaluación más o menos como del 20 y tantos %, y eso quiere decir que la deuda de nosotros que tenemos en dólares ha tenido una revaluación más o menos como el equivalente al 15% del PIB, sin que hubiéramos tomado un solo peso adicional. Es decir, aún sin haber puesto medidas adicionales, la deuda del país ya se ha venido incrementando. Bueno, entonces esto lo que ilustra es que los márgenes de maniobra de los países desarrollados son distintos de los países en desarrollo. Y Antonio hacía una referencia a las recomendaciones del Fondo Monetario. El Fondo Monetario ha venido en las últimas semanas puntualizando esas recomendaciones. Lo que ha dicho es que los países tienen que hacer lo más que puedan en la medida en que lo pueden hacer. Y de hecho está clasificando en tres conjuntos de países a todas las economías. En las economías avanzadas, que ya sabemos lo que pueden hacer, pueden estar pidiendo 20, 30% del PIB y pagando prácticamente cero sobre ellos. En el otro extremo estarían las economías de los países muy, muy pobres, y en particular del África subsahariana, que no tienen ni las condiciones sanitarias, ni económicas, ni financieras para enfrentar a esta crisis, y lo que se está planteando ahí es básicamente un rescate de la deuda de estos países, donde sobre todo la deuda de carácter multilateral puede ser condonada o los intereses pueden ser condonados, alguna característica de este tipo. Y en medio nos dejaron a todas las economías en desarrollo, donde caemos casi todas de América Latina, excepto
Haití, algunas economías de Asia, tal vez algunas de las economías del norte de África y algunos países de Europa, de Europa del Este. Estos son economías que somos relativamente sofisticadas, con un manejo adecuado, con acceso a los mercados de capitales, pero no tenemos ni los márgenes de maniobra que tienen las economías avanzadas, ni las tasas de interés tan bajas. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros con estos márgenes de maniobra? Entonces, dos cosas empezamos a hacer. Y hemos dividido las políticas que hemos implementado en dos características. Una, las que son medidas de mitigación, es decir, cómo tratamos de lograr que el impacto sea menor. Porque hay una característica que hace diferente a esta crisis. La mayor parte de las crisis económicas que hemos vivido en las últimas décadas es porque hay un problema en la economía, es decir, una crisis de deuda, una crisis del sector bancario, una crisis del mercado subprime de bonos, etcétera. Esta no había un gran problema en la economía, lo que tenemos es una crisis sanitaria y la respuesta a la crisis sanitaria es el cierre de la economía. Es lo que muchos han llamado una crisis por diseño, es decir, la sociedad y los gobiernos deciden cerrar la actividad, la movilidad, la actividad económica para lograr contener la pandemia. Entonces, lo primero que buscamos fue mecanismos que nos permitieran, dentro de los márgenes de maniobra de un país como el nuestro, mitigar estos efectos. Déjenme mencionar algunos de ellos. Los primeros efectos, incluso antes de que llegara plenamente la pandemia, se empezaron a sentir en el tipo de cambio. Por eso hubo necesidades de incrementar a través del Comité de Cambios que se maneja de manera conjunta entre la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, los programas de coberturas bancarias. En marzo, incluso antes de que se hubiera dado el cierre de la economía en México, el tipo de cambio se había movido ya a 25 pesos por dólar. Esas medidas que hemos venido tomando a través de la Comisión de Cambio ayudaron a darle estabilidad al tipo de cambio. Esa fue la primera de nuestras preocupaciones. La segunda preocupación fue, estábamos muy claros que el cierre de las actividades económicas iba a tener un impacto muy importante en el flujo de las empresas y de las personas. ¿Qué es lo que veíamos? Bueno, ustedes me dieron ejemplos, alguna empresa que tiene que cerrar temporalmente decide recibir ingresos, algunas empresas despiden a sus trabajadores o les bajan los salarios y deciden recibir ingresos. Y entonces lo que pensamos fue primero introducir una serie de medidas de mitigación en el mercado crediticio. La primera de ellas, y ha sido la más importante hasta ahora, fue permitir que hubiera una reestructura de los créditos tanto de las personas físicas como de las personas morales sin que fuera considerado un quebranto. Y esto tenía diversas motivaciones. Una de ellas era incluso que los bancos no tuvieran que reservar contra estos créditos y disminuyeran aún más la liquidez en la economía. Hasta hace unos días había más de 8 millones de créditos de esta naturaleza que se habían reestructurado, donde se había podido pasar el pago de intereses y del pago de intereses, sobre todo hacia finales de la vida del crédito. Y ahí había de todo: créditos de empresas, créditos personales, créditos de tarjeta de crédito, créditos hipotecarios, créditos para los automóviles. Claramente ha sido una medida que ha sido muy utilizada, a pesar de que era una medida que se implementó de una forma, yo diría, de muy bajo perfil. Fue un cambio en una regla contable en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Después hicimos una serie de medidas similares en créditos de Fobiste, de Fonacot, etcétera, ¿no? Entonces no me voy a detener en ellos. Después esas son las medidas de mitigación, y incluye los programas de créditos a los que hicieron referencia. Después teníamos que empezar a pensar en las medidas que ayuden a estimular la economía en un momento de apertura. Ahora, la apertura de la economía va a tener que ser extraordinariamente cuidadosa y adoptando la actividad de todos los agentes económicos a las nuevas condiciones. Y ahí me parece, yo no sé si fue Nacho o Antonio, hicieron referencia a algo que yo he mencionado en los últimos días, y es la necesidad de reconocer cuáles son las circunstancias en las que la economía, las finanzas públicas, el sector privado van a estar operando en los próximos meses. Porque yo decía, y con eso había iniciado,
que la lectura de cómo iba a irse dando la respuesta económica a la pandemia ha venido cambiando. Primero se pensaba que era un problema de Asia, después se pensaba que era un problema de 2 meses y después se reabría todo y se regresaba a la normalidad. Ahora lo que hemos reconocido es que vamos a tener que convivir en la vida económica y en la vida pública con esta pandemia por algunos meses más. Antonio hacía referencia a que ya hay algunos elementos que nos permiten estar optimistas de que vamos a tener una vacuna pronto, pero de las 3 salidas que había para resolver de manera definitiva el problema de la pandemia, que eran encontrar una vacuna, encontrar una medicina o cura, o llegar a una inmunidad de rebaño, a mí me parece que esta última no podemos pensar en ello. La inmunidad de rebaño requiere que entre el 65 y el 70% de la población de un país se contagie para que ya disminuya el contagio generalizado. El 70% de la población en México son 85 millones de mexicanos. El costo en vidas potenciales que puede haber de que haya un contagio de 85 millones de mexicanos es muy alto. Y esta no debe ser la salida a la que nosotros le apostemos. Hubo países que pensaron cuando se estaba haciendo un símil con la influenza que esa iba a ser la solución. Claramente el Reino Unido, Suecia son conocidos y públicos que esa fue la apuesta inicial. El Reino Unido dio marcha atrás muy pronto. Entonces, la salida más probable va a ser una salida en términos de una vacuna. Hizo referencias hace algunos minutos Antonio sobre que ya hay algunas vacunas que se ven muy prometedoras. Hizo referencia a una específica, la de AstraZeneca. Las compañías competidoras de ellas van solo una etapa atrás. Y entonces eso quiere decir que vamos a tener que vivir, y pueden ustedes pensar en el tiempo que quieran, entre 7 meses, 1 año, un poquito más, convivir con esta pandemia. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es parte de lo que están haciendo ahí, y me da muchísimo gusto ver de nuevo ahí en la pantalla. Es decir, puede haber actividades, puede haber reuniones, hay que cuidar la condición física, pero hay que tener una careta, hay que tener una máscara. Yo por aquí tengo la mía, no me la pongo porque estoy hablando con ustedes y no tengo a la gente cercana, pero esto no va a ser no solamente uno de los elementos más importantes para protegernos de la economía, sino va a ser uno de los elementos que permitan relanzar con mayor éxito la economía. Es decir, vamos a tener que trabajar en condiciones distintas en la economía. Vamos a tenernos que adaptar. Y yo decía que hemos tenido la gran ventaja con respecto a otros países, que hemos visto lo que le ha pasado a los países que les llegó primero. Y tenemos ejemplos, por lo tanto, de los que tenemos que tener la inteligencia de aprender de lo que funcionó bien y de lo que funcionó mal. Los países que hicieron una apertura poco ordenada están teniendo rebrotes y están teniendo que volver a hacer cierres. El caso de California es un caso dramático y eso sería terrible para cualquier economía. Los países que están teniendo una apertura ordenada, es decir, y la apertura tiene que ser con medidas de precaución en los sectores donde hay menos riesgos de contagio, etcétera, son los países que están siendo exitosos. Déjenme darles algunos ejemplos de ellos. Por ejemplo, nosotros pensamos que había algunos sectores que teníamos que abrir relativamente pronto. Uno de ellos era el de la construcción. Y había diversas razones por las cuales la construcción era central para nosotros. Una es que fue uno de los sectores más afectados. A su punto más alto se llegaron a perder 270,000 empleos formales en el sector de la construcción. A partir de junio empezamos a hacer una apertura ordenada del sector de la construcción, y otra de las razones que había es que es una actividad que se hace fundamentalmente fuera de los espacios cerrados, que es donde hay mayor riesgo de contagio. Hoy, al día de ayer, hay una recuperación ya de 124,000 empleos, 555 para ser concretos, de los que se habían perdido en la industria de la construcción. Lo mismo pensamos en la industria de la transformación, y ahí había una lógica similar.
es decir, es una industria y esa es su industria, no me voy a poner a explicarles cómo funciona, donde se puede organizar el trabajo, etcétera, pero también donde requeríamos sincronizar la apertura de la industria manufacturera con la apertura en Estados Unidos para poder potenciar los acuerdos comerciales. En la industria de la transformación, en las últimas 4 semanas se han recuperado 32 plazas. Lo mismo en la industria de servicios, 9.959 plazas. Ahora bien, esta recuperación, aun cuando es muy importante, se está dando a ritmos más lentos de lo que fue la caída. Eso es lo que a mí me ha llevado a insistir en que tenemos una trayectoria de la economía en una especie de palomita o de una V asimétrica, donde la caída es muy rápida y la recuperación va muy rápido, pero a un ritmo menos lento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y me voy a tomar ya nada más un par de minutos más para poder abrir a una sesión de preguntas y respuestas, en qué es en lo que nos vamos a estar enfocando ahora. Uno, tenemos que aprovechar todo el potencial del Tratado de Libre Comercio. Claramente, yo decía, antes del COVID, las cadenas globales de valor iban a moverse de Asia hacia otros lugares. Nosotros tenemos el Tratado de Libre Comercio. El COVID, además, trajo a la superficie una fragilidad adicional que no se había percibido, que es qué pasa si una parte importante de los eslabones de la cadena de valor está concentrada en un país y ese país cierra. Bueno, ese caso hipotético es lo que pasó con China. Es decir, los flujos de ciertas transacciones se interrumpieron, no cuando se empezó a cerrar la economía en el resto del mundo, sino cuando se cerró en China. Entonces, eso nos pone en una posición y la Secretaría de Economía está liderando estos esfuerzos para tratar de atraer inversión a México. Otra, y en eso se circunscribe también esta charla y es parte de mis responsabilidades, tenemos que desde el gobierno construir lazos de confianza con el sector privado nacional y extranjero que permitan a nosotros crear un ambiente de negocio más adecuado. Estamos extraordinariamente conscientes del impacto social y el impacto económico que está teniendo esta crisis. También estamos muy claros que los márgenes de maniobra que tenemos son menos que los que tienen países como Alemania y que los tenemos que administrar en los próximos meses. Yo no quiero hacer referencias a países en particular, pero conozco, porque hablo con mis colegas, países de economías similares a las nuestras que apostaron todo pensando que iba a ser en un asunto de 2 meses y se quedaron sin parque ya. Y este es un problema que vamos a tener con los que vamos a tener que vivir y convivir en las próximas semanas. ¿Qué más vamos a hacer? Y Antonio no hizo referencia al final de su intervención a ello. Estamos acelerando la mayor parte del gasto y en particular el gasto en infraestructura para tratar que tenga un impacto lo más pronto posible. Estamos trabajando con todo el sector financiero para asegurarnos que hay financiamiento adecuado. Los créditos, no los microcréditos a los que hizo referencia, yo no sé si Enojo o Antonio, sino a los créditos que se están dando de manera más tradicional a través de la banca de desarrollo y del sector comercial. La facilidad que dio el Banco de México para poder tener acceso a recursos adicionales por 350,000 millones y otros tanto a través de 2 ventanillas distintas es algo que tenemos que aterrizar a la brevedad. Esas dos facilidades, por si no conocen los detalles, una se dio disminuyendo la tasa de lo que antes se llamaría el encaje legal y regresó a los bancos recursos frescos que los bancos, el sistema bancario, incluyendo la banca de desarrollo, tenían depositados en el Banco Central, con una condición de que vayan al sector productivo y fundamentalmente a las pequeñas y medianas empresas. Estamos estructurando ahora mecanismos a través de la banca de desarrollo para potenciar eso. Pero lo otro que estamos haciendo, y con esto voy a detenerme ya no me quiero extender más, es entendiendo y tratando de actualizar la lectura de qué pasa ahora que vamos a entrar en una fase de recuperación, pero conviviendo con el COVID. Y esto tiene impacto en la vida de las empresas, tiene impacto en la vida de las personas, pero tiene también un impacto muy claro en las finanzas públicas. El impacto en las finanzas públicas viene por 2 lados. El impacto en la deuda y en la razón deuda PIB. En la razón deuda PIB va a tener un brinco importante.
Primero porque hay una parte de la deuda, y hay que ser realista, hay una parte de la deuda, la parte que está en dólares, que mientras el dólar no regrese a 18.50, y no está claro que pueda regresar, entonces la evaluación de la deuda en dólares aumentó. Pero la caída del PIB hace que ese cociente, la deuda PIB, aumente, porque está aumentando la parte de arriba y está disminuyendo la parte de abajo, lo cual tiene un impacto muy. Pero también hay un impacto directo en cómo manejar el déficit autorizado, y aquí hay que ser muy cuidadoso. El déficit legal autorizado no nos lo podemos cambiar. Tendríamos que ir al Congreso, y eso es algo que tenemos todas las cartas sobre la mesa, pero no es algo que podamos mover de mutuo propio. Y el déficit depende de la razón de gasto menos ingresos, y los ingresos que están asociados a la actividad económica, como el IVA, como el ISR, etcétera, van a disminuir. Estamos haciendo esfuerzos muy importantes para eso. Ahora, terminaría yo con un par de comentarios. El gobierno está volcado en tratar de mitigar los impactos, primero los impactos de salud. Lo que no podemos permitir es que los mexicanos tengan una afectación a su salud o mueran porque no hay las condiciones para atenderlos. Lo prioritario es la salud. Ha sido en los últimos meses y sigue siendo lo prioritario. Y después, mitigar los impactos en la economía, ¿no? En la posibilidad de mantener ingresos, en asegurarnos que los mexicanos tengamos recursos o trabajos para mantener una vida digna. En eso nos vamos a concentrar y en eso vamos a estar dedicando todos nuestros esfuerzos. Los márgenes de maniobra, nuevamente digo, eran distintos, pero vamos a utilizar todos los que tenemos. Sé que tenemos limitaciones como país. La recaudación como como porcentaje del Producto Interno Bruto es de las más bajas de América Latina, de países similares. Sé que también hay una referencia de nuestro presidente de la República a no tomar deuda. Y por otro lado, sé también que uno de los planes es tratar de ahorrar vía austeridad. Esos, digamos, son las tres palancas que tienen para buscar ingresos que pudieran ayudar vía política fiscal a las empresas. Usted, como economista, sabrá que el librito marca dos acciones para una crisis exógena, que son política monetaria, que ya nos explicó, el Banco de México hizo razonablemente bien, inyectando algo así como 2.2% del Producto Interno Bruto, constituyéndose como prestamista de último nivel. Pero desgraciadamente, y es algo que he platicado con mi colega en el CCE, Luis Niño de Rivera, de la Asociación Mexicana de Bancos, todavía no está ni maduro la mayoría de micro, pequeñas empresas, ni el sistema financiero nacional para incrementarle esos recursos a las MIPYMES. ¿Y de qué estamos hablando? De que ayer el doctor Julio Santaella del INEGI nos mostró datos del Censo Económico de 2019, diciendo que nada más el 28% de las empresas de menor tamaño recibían financiamiento. ¿Qué quiere decir? Que nos quedamos con más del 70% sin poder ser impactadas por esa política de liquidez que se le inyectó a la economía. Y son justamente esas en las que estamos pensando para reiterar algo que yo he dicho y que creo que no se debe de malinterpretar. Nosotros no queremos nada regalado y yo sé que usted lo sabe. Nosotros lo que estábamos pidiendo era diferimientos. Cuando hay alguien que tiene una deuda y no puede pagar, pero tiene la intención de hacerla, se le debe tender una mano. Eso también lo saben los banqueros. Ya hablamos, hay iniciativas de ley del impuesto sobre la renta. Sé que es complicado en medio de la pandemia, pero tarde o temprano lo tendremos que hacer, porque cuando hagamos el pago del impuesto definitivo en marzo de 2021, muchas empresas que no generaron utilidades, pero que sí tuvieron que estar pagando el provisional, van a tener que solicitar la devolución. Es dinero que no se va a quedar en las arcas del gobierno. Y lo otro que se me hace fundamental y que tendría un impacto muy, muy amplio sería el tema de Comisión Federal.
Si hay alguna manera, y ahí lo dejo a su consideración, de que el gobierno pudiera financiar, no a los empresarios, a Comisión Federal, para que difiriera el pago de sus facturas de luz 6 meses, eso nos daría aire para mantener empleos y para podernos reactivar. A partir de enero de 2021, pudiéramos pagar de manera prorrateada un porcentaje, una 12ª parte de lo que se acumuló en estos 6 meses de 2020, junto con la factura corriente de comisión. Esto sería como un crédito puente de 6 meses, porque al final los usuarios pagarían entre 6 meses y 1 año, y no sería una deuda. Evidentemente, el gobierno federal tiene que buscar la manera de financiarlo. Yo creo que estamos en buenas manos. Confío, señor secretario, en que no nos llevarán flores al panteón, porque al final esto se requiere en el momento en que las empresas se están quedando sin liquidez, que ya sucedió, y cuando están a punto de caer en la insolvencia. Si al final metemos en 2021 o en 2022 un programa para emprendedores o para reactivar empresas, pero muchas de ellas ya se murieron, van a ser pesos muy ineficientes, porque sabemos que 7 de cada 10 empresas que abren mueren en los primeros 3 años. ¿Por qué no apoyar a aquellas que ya tuvieron su curva de aprendizaje y que eran solventes en el momento de la pandemia? Es decir, eso es lo que nosotros hemos estado hablando a nombre de nuestras representadas. Sé que la situación no es fácil, confiamos en usted, confiamos en que ese crédito, esa línea de crédito que llegó a estar cuando se contrató de $75,000 millones en el Fondo Monetario Internacional y que pagamos una comisión por tenerla, debiera de servirnos al menos en un pequeño porcentaje para poder paliar esta situación. Yo sé que hay muchas voces en contra del endeudamiento, ya nos explicó usted incluso el porcentaje del Producto Interno Bruto y cómo va a crecer ese cociente, pero bueno, ojalá haya algo que podamos hacer para poder despegar y ayudar a México a salir de esta situación de crisis. Yo hasta aquí dejo mi comentario y sé que usted se tiene que retirar a las 12:55. Ahí quizás, no sé si quiera tener alguna reacción o pasamos a alguna otra pregunta. Podría mencionar un par de cosas, porque me pareció muy importante lo que tú señalaste. Primero, efectivamente, el país tiene una serie de problemas estructurales, los cuales la pandemia ha traído a colación. Tú mencionaste 2 de ellos, de hecho yo diría casi 2 de los 3 más importantes. El país recauda relativamente poco, recaudamos un poco más del 13% del PIB. Tú, Enoch, decías que eso era bajo con relación a países latinoamericanos de desarrollo similar. No, es bajo con relación a cualquier país latinoamericano. Recaudamos menos que Nicaragua, nada más para tener una idea de eso, y habíamos funcionado como país y como gobierno porque estábamos dependiendo fundamentalmente de recursos petroleros que ahora son menores y son mucho más volátiles. Entonces, ese es un tema que tenemos que resolver. El segundo que mencionaste, y yo creo que este es uno de los problemas en los que ya estamos enfrentándonos ahora, nosotros que estamos atacándolo, esperamos tener resultados pronto y muy pronto, esta semana seguramente habrá algún anuncio importante sobre uno de ellos, es que tenemos un sector financiero relativamente delgado. Entonces, tenemos un sector productivo donde se encuentran ustedes, que tiene poco acceso al crédito en condiciones adecuadas, y eso es algo lo que tenemos que corregir. Esas son 2 de las cosas que mencionaste tú, ¿no? Hay una tercera, que es necesitamos invertir más en el país en su conjunto, el gobierno y el sector privado, pero no voy a hacer. Pero quiero, porque hicieron una petición muy específica, hacer referencia a lo que estamos haciendo con la CFE y a una cosa que pudiéramos explorar. ¿Qué estamos haciendo con la CFE? Primero, la CFE también tiene su déficit, que es un balance, es establecido por el Congreso, no lo puede mover. Pero ya hemos hecho un par de cosas con ellos en los últimos meses. Las hicimos con cierta discreción y a lo mejor por eso no son conocidas, pero el hecho es que las hicimos. Una es que fijamos un tope a la tarifa de consumo doméstico. La tarifa de consumo doméstico, una vez que rebasa cierto nivel, brinca muy alto, ¿no?
Y lo que nosotros pensamos es que muchas de las familias, al estar aisladas, pues iban a poner a ver Netflix, a bajar cosas, y que iba a brincar, y que sin darse cuenta, en un momento en que de condiciones difíciles les iba a llegar un recibo de la luz muchísimo más caro. Entonces le pusimos un tope a esto. Otro, algo de lo que tú estás planteando lo estamos haciendo ya en realidad con los estados y municipios que no tienen recursos. Bueno, entonces déjame regresar a tu propuesta y a lo que yo digo que es algo que podemos explorar sin que me comprometa a que lo podemos hacer, porque necesitamos explorarlo jurídicamente. Yo decía, el balance, el déficit, si quieren, de la CFE está fijado por ley, está fijado en el Congreso y no lo puede rebasar. Si hubiera algún acuerdo con algunos entes del sector privado, habría dos condiciones que permitirían que se hiciera. Uno, que los flujos de la CFE no se vieran afectados, porque si no, a lo mejor hay cierto apoyo a ustedes, que entonces la CFE no va a tener para pagarle a los proveedores, y algunos de los cuales son ustedes mismos. Entonces, si los flujos lo permitieran, esa sería la primera precondición. Pero hay una segunda precondición, que es, si hubiera forma de que esta especie de créditos o algo así se reconocieran por un activo por cobrar, de tal forma que el balance de la CFE no fuera deteriorado y por lo tanto no violentara la autorización del Congreso, entonces tal vez podríamos hacerlo. Si legalmente no puede ser reconocido como un activo por cobrar, entonces el Congreso lo impide. Pero no, yo me comprometo a que lo revisamos en este orden de ideas, a ver si se nos ocurre algo que donde pudiéramos ahí, entre arbitrar la legislación, asegurarnos que hay flujos suficientes y entonces ver si la CFE puede dar una respuesta positiva. Muchas gracias, secretario. El doctor Rodrigo Castañeda, vicepresidente nacional de Innovación y Desarrollo Tecnológico, pregunta ¿qué pasará con los programas, los fondos y estímulos para la investigación, como es el programa para la productividad y competitividad industrial de las empresas? Y en esto englobamos pues muchas solicitudes de algunos otros industriales, de la necesidad precisamente para que la pyme pueda aprovechar mayormente los beneficios del TLC, la necesidad pues de estos apoyos que se han venido restringiendo. Esa sería una de las preguntas. La otra es, pregunta Carlos Alberto Barrera Romero, presidente del sector Tecnologías de la Información y Economía del Conocimiento. ¿Qué grado de avance llevan en el legislativo las medidas de austeridad propuestas para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicadas el 23 de abril en el Diario Oficial de la Federación? Sí, muchas gracias. Si quieres respondo rápidamente a eso. Primero, yo tengo una convicción de que para que el país crezca no hoy o mañana o incluso a partir de esta coyuntura, sino en las próximas décadas, nosotros tenemos que, de la misma forma que tenemos que invertir en el capital físico, en la infraestructura, en lo que hacen ustedes, tenemos que invertir en el capital humano. Y eso es educar mejor a nuestros ciudadanos, educar mejor a nuestros niños y hacer inversión en investigación y desarrollo en tecnología. Es mi convicción personal y por eso, a pesar de que el presupuesto está muy restringido, yo personalmente me he venido reuniendo y he tenido conversaciones con el rector de la UNAM, con el director del CINVESTAB, etcétera, para garantizar que esos recursos va a haber. Lo que tiene que ver con los fondos del CONACYT, y es una pregunta también que tiene que ver con la segunda, y me permito ahí conectarlas, no tiene que ver con con el cancelar estas tareas. Estas tareas tienen que funcionar, pero lo que no tenemos que asegurarnos es que no hay recursos que están sin utilizarse ahí. Hay un fideicomiso, por ejemplo, donde tenemos pues más de 50,000 millones de pesos y que se han venido acumulando ahí porque claramente no se han utilizado. Después, con respecto a la segunda pregunta, las medidas de austeridad no están pensadas en hacerse para que disminuya el gasto público per se, sino para que disminuya el gasto en actividades que no son esenciales y llevarlas a las actividades esenciales. Llevarlas a gasto en infraestructura, por ejemplo, a gasto social, o sea, donde más tengan un impacto en esta medida. La Cámara de Diputados, con respecto a la pregunta puntual que me hacía, entiendo que lo está revisando esta semana, pero está revisándolo
cuidando la lógica de cada uno de estos proyectos. Por ejemplo, uno de los fideicomisos que está es un fideicomiso para riesgos catastróficos como el Fonden. Bueno, los diputados entienden ahora que son recursos que se van acumulando para un gasto contingente. Por ejemplo, cuando fue los sismos del 2017, ahí se utilizaron, y después, pues afortunadamente, esperamos que no se utilicen por algún tiempo. Entonces, estos recursos contra gastos catastróficos no tienen una periodicidad anual y por lo tanto tienen que estar sentados en algún fondo que permita que se acumulen a lo largo del tiempo para que se puedan utilizar cuando hay alguna contingencia. Tengo ahora sí que salir corriendo, Enoch, pero yo quiero pensar que primero agradecerles que me hayan invitado y pensar que esta puede ser el inicio de un nuevo mecanismo de comunicación entre Canacintra y nosotros. La función del gobierno no es que el gobierno funcione bien per se. El gobierno tiene que funcionar bien para traducir esto en bienestar para los ciudadanos. Y eso implica, entre otras cosas, que haya empleos formales, bien remunerados y que crezcan a ritmos sanos como son los que hay en Canacintra. Muchas gracias.